¿Quieres que te dé un hijo? ¿Pero eso de ahí abajo funciona bien?, dijo la instructora rubia del ejército estadounidense, mirando con desdén a un hombre latino de complexión menuda que vestía un traje de baño. En el aire húmedo de una piscina cubierta, añadió que los hombres mexicanos son todos así, débiles, y las risas de los musculosos SEALs de la Marina resonaron en las paredes de azulejos. El hombre menudo no dijo nada, solo su mirada era profunda y serena como el agua de la piscina. 20 minutos después, la arrogante instructora estaba pataleando y gritando en el agua: «¡Ayuda! ¡Sálvenme, por favor!». Mientras tanto, el hombre latino, a quien habían despreciado por su tamaño, seguía flotando tranquilamente en la superficie, como si fuera el dueño del mar. Todos los SEALs de la Marina se quedaron boquiabiertos. Era el espectáculo más increíble que habían visto. ¿Qué demonios había pasado? Por favor, suscríbanse un momento. Una increíble sorpresa les espera hoy. Era mediados de los 2000, en el centro de entrenamiento de los SEALs de la Marina, en la costa oeste. A las 6 de la mañana, un viejo taxi se detuvo frente al imponente edificio de la piscina cubierta. La puerta se abrió, y de él bajó un hombre latino que vestía un chándal negro corriente. Medía unos 168 centímetros, de complexión delgada y con un semblante tranquilo. Era Ricardo Rojas, de 29 años, el silencioso. En su mano solo llevaba un viejo maletín negro. Al mirar el cartel que decía Centro de Entrenamiento Subacuático de Operaciones Especiales de la Marina de los EEU, parecía un simple usuario de una piscina pública. El guardia de seguridad lo miró de arriba a abajo y soltó una risita. Su apariencia era demasiado modesta para ser un miembro de intercambio que venía a participar en el programa de entrenamiento especial Conjunto México-EUU. Al entrar al edificio, la gigantesca piscina cubierta se extendía ante los ojos de Ricardo. Era una enorme alberca de 5 metros de profundidad, el doble del tamaño olímpico. Ya había unos 30 miembros del ejército estadounidense calentando, vestidos con sus trajes de entrenamiento subacuático. Todos eran hombres corpulentos de más de 180 centímetros de altura. Había miembros afroamericanos con músculos que tensaban sus trajes de baño, y miembros caucásicos rubios de ojos azules. Ricardo, caminando entre ellos, parecía un niño entre gigantes. Ricardo salió del vestuario en traje de baño, revelando su figura delgada pero musculosa. Sin embargo, en comparación con los enormes militares estadounidenses a su alrededor, todavía parecía insignificante. Mike Johnson, un miembro afroamericano de más de 190 centímetros de altura, notó a Ricardo. Su cuerpo musculoso tenía un pecho de al menos 130 centímetros, y la palabra Navy SEAL estaba claramente grabada en su pecho. «Oye, enano, este es el patio de juegos de los adultos», dijo. Ricardo levantó la vista en silencio y lo miró. Era más de 20 centímetros más bajo que Mike. Los miembros caucásicos a su alrededor también comenzaron a reunirse uno por uno. Todas las miradas se centraron en Ricardo, como si estuvieran observando a un mono en el zoológico. Brad Smith, un miembro caucásico de 185 centímetros, se rió mientras giraba alrededor de Ricardo. Al enterarse de que era un miembro de intercambio de México, se mostró aún más atónito. «¿Esto es en serio? ¿Una fuerza especial de México?». Las risas se extendieron entre los SEALs. Era una risa de incredulidad. En ese momento, una mujer rubia de ojos azules se acercó. Era la teniente Jessica Wilson, una instructora del ejército estadounidense de 25 años. Con un cuerpo atlético de 175 centímetros de altura, tan pronto como vio a Ricardo en su traje de baño, soltó una risita. Jessica se paró frente a Ricardo y lo miró. Incluso ella, siendo mujer, era más alta que Ricardo. «Oh, qué lindo», dijo, dando golpecitos en el hombro de Ricardo, como si acariciara a un cachorro. Los hombres latinos son realmente pequeños. Los miembros de alrededor estallaron en carcajadas. Ricardo se mantuvo de pie en silencio. Solo sus manos se apretaron lentamente en puños. Jessica se acercó aún más. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. «Las fuerzas especiales mexicanas son así, en comparación con nuestros SEALs». Ella se detuvo un momento
y volvió a examinar a Ricardo. La comparación en sí misma parece una falta de respeto. Mike intervino. Así es, nuestra instructora femenina de los SEALs parece más fuerte que este tipo. Estallaron las carcajadas. Pero Ricardo seguía en silencio, tan quieto como las profundidades del mar. Jessica acarició el delgado brazo de Ricardo. ¿Qué puede hacer con unos brazos como estos? Su mirada recorrió todo el cuerpo de Ricardo, y luego lanzó la frase más humillante. Si me ganas, te daré un hijo. ¿Pero sabes cómo usarlo? Al instante, la piscina se quedó en silencio. Todos los miembros contuvieron la respiración. Era un comentario que había cruzado la línea, pero Ricardo seguía sin decir nada. Solo su mirada se había vuelto un poco más profunda. Jessica continuó provocando. En México, dicen que el chile pequeño es más picante, ¿no? En ese momento, se escuchó un silbido a lo lejos. La potente voz del coronel Dave Rogers resonó en toda la piscina. Reunión. El coronel Rogers, un veterano militar de unos 50 años, reunió a todos los miembros. Todos se alinearon en el borde de la piscina. Ricardo también se puso al final de la fila. La diferencia de altura con los otros miembros era evidente. Parecía un estudiante de secundaria mezclado entre adultos. El coronel Rogers se sorprendió al ver a Ricardo. Parecía demasiado pequeño para ser un miembro de intercambio de México. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Rojas. ¿Hablas inglés? Un poco, dijo con un acento. El coronel Rogers frunció el ceño. Jessica le susurró al coronel. Coronel, parece que este tipo ni siquiera habla bien inglés. ¿Será posible el entrenamiento conjunto? El coronel Rogers también tenía una expresión de perplejidad, pero el programa ya había comenzado. Intentémoslo. El primer entrenamiento es la medición de la resistencia básica en natación. Consistía en nadar sin parar durante 30 minutos en la piscina. Era una de las bases de los SEALs. Todos los miembros se pararon al borde de la piscina. Ricardo también estaba entre ellos. Un pequeño hombre latino solo, entre los gigantes miembros del ejército estadounidense a ambos lados. Jessica murmuró mientras miraba a Ricardo. No durará ni 10 minutos. Al sonido del silbato, todos los miembros se lanzaron al agua. Hubo un gran chapoteo, pero algo extraño sucedió. En el agua, Ricardo se había transformado en una persona completamente diferente. Nadaba en silencio y con constancia, tan naturalmente como un pez. Pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, incluso después de 20 minutos, Ricardo seguía nadando en silencio, sin aliento. Por el contrario, los corpulentos miembros del ejército estadounidense comenzaron a cansarse uno por uno y a aferrarse al borde de la piscina. Por muy grandes que fueran sus músculos, la resistencia era otra cosa. Cuando pasaron 25 minutos, las únicas personas que seguían nadando en la piscina eran Ricardo y algunos miembros veteranos. La cara de Jessica se puso cada vez más seria. Ricardo, a quien creyó que se rendiría en pocos minutos, era quien nadaba con más estabilidad. A los 30 minutos, los únicos que quedaban eran Ricardo, Mike y 2 instructores veteranos. Pero incluso ellos empezaron a respirar con dificultad y sus movimientos se desordenaron. Por el contrario, Ricardo seguía nadando con el mismo ritmo que al principio, como si acabara de empezar. La mirada del coronel Rogers se agudizó. Algo inusual estaba sucediendo, pero Jessica seguía insatisfecha. ¿Qué importa si nada bien? Lo realmente importante es otra cosa. Ya estaba ansiosa por ver lo miserable que se vería Ricardo en el verdadero entrenamiento de combate subacuático que comenzaría al día siguiente. Pero ella aún no sabía lo que se escondía en la mirada de Ricardo cuando contemplaba el mar. Esa noche, Ricardo yacía solo en una litera en un rincón del dormitorio. Los otros miembros del ejército estadounidense estaban todos reunidos, bebiendo cerveza y charlando, pero él no había sido invitado, o, para ser exactos, a nadie le importaba su existencia, como si fuera invisible. A la mañana siguiente, a las 7, comenzó el verdadero entrenamiento de combate subacuático. El coronel Rogers reunió a todos los miembros frente a la piscina. Hoy es un entrenamiento de contención de la respiración bajo el agua durante 5 minutos, golpeando objetivos. Es una de las habilidades centrales de los SEALs. Hoy comienza el entrenamiento real. La natación de ayer fue solo un calentamiento.
La voz severa del coronel Rogers resonó. Jessica se adelantó. Ella era la encargada de dirigir el entrenamiento de hoy. Con una postura digna, a la altura de su título de instructora especialista en combate subacuático. Hay objetivos en varios puntos. Deben contener la respiración, bajar, golpear el objetivo con precisión y luego subir. Su mirada se posó en Ricardo. Si no puede hacerlo, dígalo de antemano. Antes de avergonzarse, los miembros de alrededor soltaron risas. Ricardo seguía en silencio. El primer turno fue el de Mike. El corpulento miembro afroamericano se lanzó al agua. Tardó 3 minutos y 20 segundos en bajar a 4 metros de profundidad, golpear el objetivo y subir. «Excelente», aplaudió Jessica. El segundo fue Brad. El miembro caucásico también completó la misión con habilidad. Su récord fue de 3 minutos y 50 segundos. Uno tras otro, los miembros se esforzaron. Todos mostraron una habilidad sobresaliente, digna de los SEALs. En promedio, completaron la misión en menos de 4 minutos. Llegó el último turno. Era el de Ricardo. «Bueno, ahora es el turno de nuestro invitado especial», dijo Jessica con un tono de burla. «Espero que no le tenga miedo al agua, ¿verdad?». Los miembros de alrededor rieron disimuladamente. Ricardo se paró al borde de la piscina. Su complexión menuda parecía aún más insignificante. Jessica continuó provocando. «Dicen que los latinos tienen poca capacidad pulmonar, ¿es cierto?». «No creo que aguante ni un minuto», Mike intervino. Ricardo miró el agua. El agua profunda y azul lo esperaba. Era como encontrarse con un viejo amigo. Respiró hondo en silencio. 1, 2, 3 veces. Y luego se lanzó al agua. Hubo un chapoteo, pero después de que Ricardo entró, el agua se quedó extrañamente tranquila. Ricardo desapareció bajo la superficie. Todos comenzaron a cronometrar el tiempo con sus cronómetros. Pasó 1 minuto. Aún no se veía a Ricardo. Pasaron 2 minutos. Todavía había silencio. Pasaron 3 minutos. Una expresión de interrogación apareció en el rostro de Jessica. «Oh, ¿qué está haciendo ese tipo?». Pasaron 4 minutos. Los otros SEALs también comenzaron a murmurar uno por uno. ¿No le habrá pasado algo bajo el agua? Pasaron 5 minutos. Ahora todos tenían una expresión seria. Por muy SEALs que fueran, permanecer bajo el agua durante 5 minutos no era fácil. «¿No deberíamos rescatarlo?», dijo Brad, a punto de lanzarse al agua. En ese instante, ¡plop!, la cabeza de Ricardo emergió silenciosamente a la superficie. Tan naturalmente como un submarino saliendo a flote, nadó hasta el borde de la piscina con una expresión que no mostraba el más mínimo signo de cansancio. Su respiración tampoco era agitada. «Terminé», dijo Ricardo con voz tranquila. El coronel Rogers revisó el cronómetro. Eran 7 minutos y 30 segundos, casi el doble del tiempo de los otros miembros. Al revisar las cámaras subacuáticas, se reveló un hecho aún más sorprendente. Ricardo había estado nadando tranquilamente bajo el agua incluso después de golpear el objetivo, como si estuviera paseando por el mar. La cara de Jessica se puso rígida. Claramente, pensó que algo andaba mal. «Hágalo de nuevo», dijo desafiante. «Quizás fue solo suerte, ¿no?». Ricardo asintió. Fue el segundo intento. Esta vez, todos observaron con más atención. Ricardo volvió a entrar al agua. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El tiempo pasó. Esta vez, Ricardo emergió a la superficie, solo después de 8 minutos, todavía sin signos de agitación en su respiración. De hecho, parecía aún más relajado a pesar de haber permanecido más tiempo. El área alrededor de la piscina se quedó en silencio. Todos los miembros miraron a Ricardo con incredulidad. Mike murmuró, «¿Quién demonios es ese tipo?». Jessica también tenía una expresión de asombro, pero pronto negó con la cabeza. «¿Qué importa si solo sabe aguantar la respiración? El combate real es completamente diferente». Ella seguía subestimando a Ricardo. Pensaba que la capacidad de permanecer bajo el agua durante mucho tiempo era diferente de la verdadera habilidad de combate. Pero las miradas de los otros miembros comenzaron a cambiar. Claramente, algo no era normal. El coronel Rogers también miró a Ricardo con una expresión seria. En 30 años en los SEALs, nunca había visto tal habilidad de inmersión.
Miembro Rojas, ¿dónde aprendió a bucear? En el mar, fue la corta respuesta de Ricardo. ¿Qué mar? El mar de México. No hubo más explicaciones. Ricardo seguía sin decir mucho sobre sí mismo. Jessica murmuró con descontento. ¿Qué tiene de especial el mar de México? Ella seguía subestimando a Ricardo, pero en el fondo de su corazón, una sensación de inquietud estaba creciendo. A la hora del almuerzo, Ricardo seguía sentado solo en la cafetería. Los otros miembros parecían evitarlo. Era por la sensación de que algo era extraño. Jessica se acercó a Ricardo con algunos miembros. «Oye, enano, parece que sabes bucear un poco». Su voz todavía tenía un tono despectivo, pero lo que realmente importa es la práctica. Mañana es el entrenamiento de combate subacuático armado. Ricardo asintió en silencio. ¿Podrás hacerlo tan bien como ahora? La mirada desafiante de Jessica. Ella seguía pensando que Ricardo solo había tenido suerte. Pero la mirada de Ricardo seguía serena, como las profundidades del mar. Esa noche, Ricardo volvió a yacer solo en el dormitorio. Miraba el mar por la ventana, pensando en algo. Al día siguiente comenzaría la verdadera prueba, pero no sentía ningún miedo. Al contrario, parecía esperarlo con ansias, como si regresara a casa después de mucho tiempo. A la mañana siguiente, a las 5, Ricardo se levantó antes que los otros miembros y miró la piscina. La luz de la mañana brillaba sobre el agua tranquila. «Te levantaste temprano», dijo una voz detrás de él. Ricardo se giró. Era el coronel Rogers. No podía dormir. «¿Estás nervioso?», Ricardo negó con la cabeza. «No, solo me gusta el agua». El coronel Rogers hizo una expresión de asombro. «Le gusta el agua», una expresión muy extraña. A las 7, todos los miembros se reunieron. Hoy era el entrenamiento de combate subacuático armado. Era un entrenamiento que simulaba una situación de combate real. Jessica se adelantó. Su rostro rebosaba confianza. «Hoy haremos un entrenamiento digno de los verdaderos SEALs». Echó un vistazo a Ricardo. «Es un combate de cuchillo bajo el agua. El objetivo es someter o inmovilizar al oponente». Los miembros de alrededor murmuraron. El combate subacuático armado era una habilidad avanzada incluso entre los SEALs. Se dividen en parejas para un duelo 1 a 1. La mirada de Jessica se fijó en Ricardo. «Ricardo Rojas, usted mostrará una demostración conmigo». Al instante, el área alrededor de la piscina se quedó en silencio. Jessica iba a participar directamente. Mike dijo con una expresión preocupada. «Jessica, ¿estás bien? Ese tipo de ayer era un poco extraño». «¿Qué es extraño? ¿Solo porque aguanta la respiración mucho tiempo?», Jessica resopló. «El combate real es completamente diferente». ¿Alguna vez ha luchado bajo el agua? Ella seguía subestimando a Ricardo. Compararse ella, una instructora profesional, con un aficionado, era ridículo. Los dos se pusieron el equipo de combate sobre sus trajes de baño, cuchillos subacuáticos y equipo de defensa. La figura de Jessica era realmente impresionante, con sus 175 centímetros de altura y su cuerpo musculoso, sus abdominales y músculos de los hombros, visibles sobre el traje de baño, demostraban su profesionalismo. Por el contrario, Ricardo seguía pareciendo menudo. Con el equipo, su apariencia era aún más insignificante. «Bueno, ¿estás listo?», preguntó Jessica provocadoramente. «Si tienes miedo, puedes rendirte». Ricardo negó con la cabeza en silencio. Los dos entraron a la piscina. La profundidad era de 3 metros, suficientemente profunda. «Comiencen». Con la señal del coronel Rogers, los dos se sumergieron. Jessica atacó inmediatamente de forma agresiva. La base del combate subacuático era una rápida subyugación. Ella se abalanzó sobre Ricardo. Pero algo extraño sucedió. Ricardo esquivó el ataque de Jessica como un pez. Se movía naturalmente siguiendo el flujo del agua, sin usar ninguna fuerza. Jessica volvió a atacar. Esta vez, sus movimientos fueron aún más rápidos y precisos. Pero Ricardo seguía sin estar allí. Desaparecía como si se disolviera en el agua y reaparecía en otro lugar. Los miembros que observaban desde la superficie comenzaron a murmurar. «¿Qué demonios? ¿Ese tipo puede moverse así bajo el agua?». Jessica comenzó a sentirse cada vez más frustrada.
Había participado en combates subacuáticos con docenas de SEALs, pero nunca había tenido un oponente como este. Ella atacó con aún más ferocidad, pero ni siquiera pudo tocar a Ricardo. Al contrario, Ricardo parecía leer todos los movimientos de Jessica. Se movía con total libertad, como si hubiera nacido en el agua. Pasaron 2 minutos. La respiración de Jessica comenzó a agitarse. Pasaron 3 minutos. Sus movimientos se ralentizaron. Por el contrario, Ricardo seguía relajado, sin el menor signo de cansancio. Cuando pasaron 4 minutos, Jessica subió a la superficie. Jadeando fuertemente, se aferró al borde de la piscina. Un breve descanso, dijo con dificultad, pero Ricardo seguía en el agua. No mostraba ninguna intención de subir. 5 minutos después, Ricardo emergió tranquilamente a la superficie. No había signos de agitación en su respiración. El área alrededor de la piscina se quedó completamente en silencio. El coronel Rogers se quedó sin palabras. En 30 años en los SEALs, nunca había visto tal habilidad subacuática. Mike murmuró, ¿ese tipo es humano? Los otros miembros también tenían expresiones de incredulidad. Jessica, la instructora profesional, había sido completamente dominada. Jessica, jadeando en el agua, miró a Ricardo. Su orgullo había sido gravemente herido. De nuevo, gritó, levantándose a la fuerza. Todavía no lo he hecho bien, pero el coronel Rogers la detuvo. Es suficiente. Por hoy, terminemos aquí. El rostro de Jessica se puso rojo. Se sentía furiosa y avergonzada. Su orgullo como instructora profesional se había derrumbado por completo. ¿Quién demonios es ese tipo?, preguntó Brad en voz baja. Ricardo salió del agua y recogió su equipo en silencio. Todavía no decía nada. El coronel Rogers se acercó a Ricardo. Miembro Rojas, ¿dónde aprendió esa técnica? En el agua, fue su respuesta, todavía breve. ¿Dónde, específicamente? En el Mar de México. No hubo más explicaciones. A la hora del almuerzo, la atmósfera en la cafetería había cambiado por completo. Ahora las miradas de los miembros hacia Ricardo eran diferentes, eran miradas mezcladas con miedo y curiosidad. Jessica estaba sentada sola en un rincón, con su orgullo herido. Mike se acercó a Ricardo con cautela. «Hermano, ¿de verdad eres mexicano?» Ricardo asintió. «Entonces, ¿hay un lugar en México donde hagan ese tipo de entrenamiento?» «Quizás», fue la respuesta ambigua de Ricardo. Los murmullos continuaron entre los miembros. Claramente, algo no era normal. Pero la verdadera identidad de Ricardo seguía envuelta en un velo. Todavía no decía mucho sobre sí mismo, pero una cosa era segura. Ya no podían ignorarlo. Esa noche, Jessica volvió a la piscina sola. Estaba entrenando sola para recuperar su orgullo. Pero por mucho que lo intentaba, no podía entender los movimientos que Ricardo había mostrado hoy. «¿Qué es lo diferente?», murmuró. En ese momento, escuchó pasos silenciosos detrás de ella. Era Ricardo. «¿Todavía está practicando?», dijo Ricardo con voz tranquila. Jessica se giró. En su rostro no había burla ni sensación de victoria, solo serenidad. «¿Quién demonios es usted?», preguntó Jessica directamente. Ricardo dudó un momento, y luego respondió en voz baja. «Solo soy alguien a quien le gusta el mar». Todavía una respuesta enigmática, pero al día siguiente les esperaba una prueba aún mayor. ¿Qué mostraría Ricardo en una situación real? Pasó un mes. Durante ese tiempo, los rumores sobre Ricardo se extendieron por todo el centro de entrenamiento. Ese tipo pequeño de México se transforma por completo en el agua. Dicen que superó por completo a la instructora Jessica. Pero nadie sabía aún la verdadera identidad de Ricardo. Él seguía siendo silencioso y no hablaba mucho sobre sí mismo. Hoy era un día especial. Era el día en que comenzaba el entrenamiento de simulación de combate real. A las 6 de la mañana, todos los miembros se reunieron completamente armados. Era el mismo equipo que se usaría en una operación real. El coronel Rogers se paró al frente con una expresión solemne. «A partir de hoy, realizaremos una simulación de combate real durante 3 días». Su voz resonó. «La configuración es que terroristas virtuales han ocupado una instalación marítima, deben formar equipos para infiltrarse, rescatar a los rehenes y recuperar la instalación». Las expresiones de todos los miembros se volvieron serias.
Esto no era un simple entrenamiento, era exactamente lo mismo que una misión real de los SEALs. Dividiré los equipos. El coronel Rogers comenzó a leer la lista. Equipo Alpha, Mike, Brad, Thompson. Un equipo formado por veteranos de los SEALs. Equipo Bravo, Jessica Wilson, Rodríguez, también eran miembros hábiles. Y equipo Charlie. La mirada del coronel Rogers se posó en Ricardo. Ricardo Rojas, solo. Al instante, todos comenzaron a murmurar. ¿Solo? Solo en un entrenamiento de equipo, voces de asombro estallaron entre los miembros. Jessica se adelantó. Coronel, ¿no es eso demasiado injusto? No importa cuánto, enfrentarse a un equipo solo. El coronel Rogers la interrumpió. Si el miembro Rojas quiere, lo incorporaremos a un equipo. Todas las miradas se centraron en Ricardo. Ricardo negó con la cabeza en silencio. Está bien, lo haré solo. Al instante, los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Ese tipo está loco? Por muy buenas que sean sus habilidades subacuáticas, pero la expresión de Ricardo seguía serena. A las 2 de la tarde, comenzó la simulación de combate real. Era una enorme estructura artificial instalada en el mar. Una instalación de entrenamiento construida exactamente igual que una plataforma marítima real. El equipo Alpha y el equipo Bravo partieron cada uno en lanchas rápidas. Eran unidades de élite de 6 hombres, completamente armadas. Por el contrario, Ricardo estaba solo. Lo único que se le dio fue equipo subacuático básico y un mínimo de armas. ¿De verdad lo hará solo?, preguntó Mike por última vez. Ricardo asintió. Comience la operación. Con la señal del coronel Rogers, los 3 equipos partieron simultáneamente. El equipo Alpha y el equipo Bravo se acercaron a la estructura con tácticas sofisticadas. El sonido de los motores de las lanchas rápidas resonó en el mar. Pero Ricardo no se veía. Nadie sabía a dónde había ido. Pasaron 10 minutos. El equipo Alpha comenzó a infiltrarse desde el lado este de la estructura. El equipo Bravo se acercaba desde el oeste, pero Ricardo seguía sin aparecer. Pasaron 20 minutos. Los 2 equipos comenzaron un intenso tiroteo. Eran balas de fogueo, pero la tensión era la misma que en un combate real. Fue entonces. Oh, espera, ¿qué es esto? El coronel Rogers, que observaba desde la sala de control, se sorprendió. Era un video grabado por una cámara subacuática. Algo se movía en las profundidades del fondo de la estructura. Era Ricardo. Se estaba infiltrando lentamente desde la parte más profunda de la estructura, a 10 metros de profundidad, una ruta que nadie había anticipado. ¿Cómo respira ahí abajo?, preguntó un técnico asombrado. Pero Ricardo parecía no tener ningún problema. Se movía libremente, como un pez. Pasaron 30 minutos. Mientras el equipo Alpha y el equipo Bravo seguían luchando ferozmente, de repente sonó una alarma dentro de la estructura. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se infiltró en la sala de computadoras central? La sala de control se alborotó. Al revisar las cámaras, se desplegó una escena increíble. Ricardo ya había llegado a la parte central de la estructura, y eso, sin un solo rastro de humedad, completamente seco. ¿Cómo llegó hasta allí? No debe haber salido del agua hace mucho tiempo. Todos estaban perplejos. 40 minutos después, la simulación terminó. Los resultados fueron impactantes. El equipo Alpha y el equipo Bravo seguían combatiendo fuera de la estructura. Ni siquiera habían logrado infiltrarse correctamente. Por el contrario, Ricardo ya había rescatado a todos los rehenes y había sometido a todos los terroristas virtuales. Él solo. El coronel Rogers se quedó sin palabras. En 30 años en los SEALs, nunca había visto algo así. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Jessica estaba completamente en shock. Ricardo había logrado solo lo que ellos no pudieron hacer como equipo. A la hora de la cena, todos los miembros rodearon a Ricardo. Ahora no era desprecio, sino una genuina curiosidad. «Hermano, ¿cómo lo hiciste?», preguntó Mike. Ricardo respondió en voz baja. «Seguí las corrientes de agua». «¿Corrientes de agua? Hay corrientes debajo de la estructura. Si las sigues, puedes entrar». Brad negó con la cabeza. «Aún así, tiene 10 metros de profundidad». «¿Cómo respiraste?». Ricardo dudó un momento. «Aguanté la respiración». «¿Más de 10 minutos?» «Sí».
Todos tenían una expresión de incredulidad. En ese momento, Jessica habló. ¿De verdad es usted un mexicano común y corriente? Ricardo la miró. Por primera vez, mostró una ligera vacilación. Solo soy alguien que creció en el mar. Todavía una respuesta enigmática. Pero una cosa se había vuelto clara. Ricardo era diferente a cualquier otra persona que hubieran visto. Esa noche, el coronel Rogers estaba solo en su oficina, revisando el perfil de Ricardo. Pero solo contenía información ordinaria. No había antecedentes especiales, ni registros de entrenamiento especializado. ¿Quién demonios es?, murmuró el coronel. Al día siguiente les esperaba una prueba aún mayor. ¿Se revelaría la verdadera identidad de Ricardo? Era el último día de entrenamiento. Durante los últimos 4 días, Ricardo había seguido mostrando resultados asombrosos. Desde la infiltración subacuática y el rescate de rehenes hasta la desactivación de explosivos, había superado a los veteranos de los SEALs en todos los campos. Ahora, las miradas de todos los miembros hacia Ricardo habían cambiado por completo. El desprecio y la burla habían desaparecido, reemplazados por una mezcla de asombro y respeto. Después del último entrenamiento, el coronel Rogers reunió a todos. El entrenamiento conjunto de un mes ha terminado. Su voz era solemne. Para ser honesto, este entrenamiento ha sido un gran shock para nosotros. La mirada del coronel se posó en Ricardo, especialmente la habilidad del miembro Ricardo. Se detuvo un momento. Ha sido el nivel más sobresaliente que hemos visto hasta ahora. Los miembros de alrededor asintieron. Era un hecho innegable. Miembro Rojas, solo quiero preguntarle una última cosa, dijo el coronel Rogers con una expresión seria. ¿Quién es usted realmente? Todas las miradas se centraron en Ricardo. Era la pregunta que habían tenido durante un mes. Ricardo guardó silencio por un momento, y luego abrió la boca lentamente. Soy miembro de la Unidad de Reconocimiento Subacuático de las Fuerzas Especiales de la Armada de México. Al instante, todos contuvieron la respiración. ¿Fuerzas Especiales de la Armada?, preguntó Mike. También nos llaman Unidad Tiburón, fue la tranquila explicación de Ricardo. Significa equipo de demolición subacuática. Brad preguntó con asombro. ¿Hay una unidad así en México? Sí. Fue fundada en 1953 primas eras. La cara del coronel Rogers se puso rígida. Él había oído hablar de las unidades tiburón. ¿Eres un verdadero unidad tiburón? Sí, llevo 12 años en servicio. Todos los miembros estaban en shock. Ricardo, a quien habían considerado una persona común y corriente, era en realidad un miembro de una de las unidades especiales de élite de México. Jessica preguntó con voz temblorosa, «¿Entonces, nos engañó desde el principio?» Ricardo negó con la cabeza. «No engañé a nadie, simplemente no dije nada». ¿Por qué? Porque no me preguntaron. Al instante, todos se quedaron sin palabras. De hecho, habían ignorado a Ricardo desde el principio. Nunca se habían interesado seriamente por su verdadera identidad. Mike dijo con una expresión incrédula. «Entonces, ¿todo el entrenamiento que hicimos fue fácil para usted?» «No, aprendí mucho», fue la humilde respuesta de Ricardo. Especialmente las tácticas de los SEALs fueron realmente excelentes, pero nadie le creyó. Las habilidades que Ricardo había demostrado eran muy superiores a las suyas. El coronel Rogers preguntó con más detalle, ¿qué tipo de misiones realiza principalmente en la unidad Tiburón? Infiltración subacuática, demolición, reconocimiento e infiltración en territorio enemigo. ¿Infiltración en territorio enemigo? Sí, misiones para entrar sigilosamente en lugares hostiles. Las caras de todos los miembros se pusieron aún más serias. Esa era una de las misiones más peligrosas que también realizaban los SEALs. Brad preguntó con cautela, ¿ha realizado alguna misión así en la vida real? Ricardo dudó un momento. Algunas veces. ¿Dónde? No puedo decirlo. Era información militar clasificada. Pero esa breve respuesta fue suficiente. Jessica dijo con incredulidad, «Entonces, ¿usted tiene experiencia en combate real?» «Sí». «¿Cuánto tiempo?» «Unos 7 años». Todos se quedaron en silencio. 7 años de experiencia en combate real. Eso era más experiencia que la mayoría de los SEALs.
Mike preguntó con voz temblorosa. Entonces, durante un mes, nosotros. Está bien, dijo Ricardo en voz baja. Al principio, yo también me sentí decepcionado con ustedes. Al instante, todos levantaron la vista, pero a medida que recibí el entrenamiento, me di cuenta de por qué los SEALs son los más fuertes del mundo. Fueron las palabras sinceras de Ricardo, especialmente el trabajo en equipo y la ejecución táctica. Realmente hay mucho que aprender. El coronel Rogers dijo con una expresión compleja. Entonces, ¿usted es superior a nosotros solo en habilidades subacuáticas? Ricardo pensó un momento. Bueno, los entornos son diferentes. ¿Qué quiere decir? El mar de México es diferente al de Estados Unidos. Es más frío y más salvaje. Su explicación continuó. Después de entrenar durante 12 años en un entorno así, creo que me adapté naturalmente. Jessica murmuró. ¿12 años? Ella solo llevaba 3 años como instructora de los SEALs. Brad preguntó con curiosidad. ¿Cómo se compara la unidad Tiburón de México con los SEALs? Ricardo respondió con cautela. Es difícil comparar. Tenemos diferentes fortalezas. Específicamente, los SEALs son superiores en equipo y poder de fuego, y la unidad Tiburón depende más de las habilidades individuales. Mike asintió como si entendiera. Así que por eso pudo hacerlo solo. Sí, nosotros solemos realizar misiones solos o en pequeños grupos. Todo quedó explicado. La asombrosa habilidad individual de Ricardo, su capacidad para dominar a todo un equipo solo, y sus habilidades inhumanas bajo el agua. Desde el principio, él era un guerrero de una dimensión diferente. El coronel Rogers dijo con sinceridad. Miembro Rojas, muchas gracias. Hemos aprendido mucho. Ricardo inclinó la cabeza. Soy yo quien les agradece. Pero Jessica seguía con una expresión compleja. Se dio cuenta de lo arrogante que había sido durante un mes. Esa noche, todos los miembros celebraron una fiesta de despedida para Ricardo. Ahora lo reconocían y respetaban de verdad. Pero Ricardo seguía siendo humilde. Ustedes me enseñaron mucho. Mike se rió y dijo, hermano, ¿qué te enseñamos nosotros? Aprendí el trabajo en equipo, que a veces es más fuerte hacer las cosas juntos que solo. Todos se emocionaron, pero Jessica seguía sintiéndose incómoda. Recordó todas las acciones humillantes que había hecho durante un mes, especialmente las palabras que había dicho el primer día, ¿quieres que te dé un hijo? Le avergonzaba mucho haberle dicho eso a un miembro de las Fuerzas Especiales de Élite de México, pero una sorpresa aún mayor los esperaba. Una verdad aún más asombrosa que Ricardo aún no había revelado. La fiesta de despedida estaba en pleno apogeo. Todos los SEALs estaban reunidos alrededor de Ricardo, bebiendo cerveza y charlando. La atmósfera había cambiado por completo. Esas personas que un mes antes habían ignorado a Ricardo, ahora lo respetaban sinceramente. Pero Jessica estaba sentada sola en un rincón de la fiesta. Tenía una lata de cerveza en la mano, pero no había dado ni un sorbo. Todas las acciones que había realizado durante un mes daban vueltas en su cabeza. Especialmente las palabras humillantes que había dicho el primer día seguían apareciendo. Ricardo se acercó a Jessica. Tenía una lata de refresco en la mano. Parecía que no bebía alcohol. ¿Por qué está sentada sola?, preguntó Ricardo con voz tranquila. Jessica levantó la vista. En su rostro no había resentimiento ni ira. Al contrario, tenía una expresión de preocupación. Lo siento, dijo Jessica en voz baja. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Ricardo negó con la cabeza. No se preocupe, lo entiendo. Lágrimas se acumularon en los ojos de Jessica. Se dio cuenta de lo arrogante e irrespetuosa que había sido. No sabía quién era usted y dije esas cosas. Le dije que estaba bien. La voz de Ricardo contenía sinceridad. En realidad, al principio yo también estaba enojado. Pero lo entendí. Entendió que, ustedes tienen orgullo, ¿verdad? Por ser SEALs. Jessica asintió. Era cierto. Yo también tengo orgullo por la unidad Tiburón. Por eso pude entender sus sentimientos. En ese momento, el coronel Rogers se acercó. Su expresión era seria. Miembro Rojas, ¿podemos hablar un momento? Ricardo y el coronel se movieron a un lugar tranquilo. Jessica también lo siguió. En realidad, he estado investigando algo, dijo el coronel Rogers en voz baja, sobre la unidad Tiburón de México. La expresión de Ricardo se puso ligeramente rígida. También verifiqué información sobre usted.
El coronel sacó algunos papeles. Parecía ser un documento clasificado. Ricardo Rojas dice que es uno de los mejores agentes de la Unidad Tiburón de México. Ricardo no dijo nada, especialmente su historial de despliegues en el extranjero es impresionante, continuó el coronel Rogers, pasando las páginas del documento. Afganistán, Siria, Irak. Dice que ha realizado varias operaciones conjuntas con las fuerzas estadounidenses. Jessica se sorprendió, no sabía que México había desplegado tropas en esos lugares. Y no solo eso, la voz del coronel se volvió aún más seria. Dice que habla francés, árabe e incluso ruso. Ricardo seguía en silencio. Y lo más sorprendente, el coronel Rogers pasó a la última página. Esta es la lista de condecoraciones que recibió del gobierno mexicano. En el documento había una larga lista de nombres de condecoraciones. Cruz de Guerra, Medalla al Mérito Naval, Condecoración al Heroísmo Excepcional. El coronel las leyó una por una. ¿Saben lo que significa todo esto? Jessica hizo una expresión de no saber. Significa que es un héroe de México, explicó el coronel Rogers. Para recibir este tipo de condecoraciones, realmente hay que haber arriesgado la vida y luchado por el país. La cara de Jessica se puso pálida. ¿La persona a la que había despreciado durante un mes era alguien así? Todavía hay algo más sorprendente. El coronel sacó otro documento. En los últimos 5 años, el 100% de éxito en operaciones de rescate de rehenes en la región del Pacífico. Jessica preguntó con incredulidad, ¿significa que no hubo ni un solo fracaso? El coronel Rogers también tenía una expresión de asombro. Ni siquiera los SEALs son así. Ricardo finalmente habló. Solo fue suerte. ¿Suerte? El coronel resopló. ¿10 años de suerte? Jessica preguntó con voz temblorosa. Entonces, usted realmente, solo soy alguien a quien le gusta el mar. La respuesta de Ricardo seguía siendo humilde. Pero ahora el significado de esas palabras era diferente. No era que le gustara el mar, sino que el mar era su hogar. El coronel Rogers dijo con sinceridad, «Miembro Rojas, fue un verdadero honor». Su voz contenía un profundo respeto. Poder entrenar con alguien como usted. En la fiesta, los otros miembros seguían charlando. Todavía no conocían la verdadera identidad de Ricardo. Pero Jessica lo sabía. Sabía qué tipo de persona era a quien había humillado durante un mes. Un héroe mexicano, un verdadero guerrero que había arriesgado su vida para defender a su país. Y un verdadero fuerte que había soportado todas esas humillaciones en silencio. «Fui una verdadera tonta», murmuró Jessica. Ricardo la miró. No, solo intentó mantener el orgullo de los SEALs. «Pero yo también aprendí qué es la verdadera fuerza», fueron las palabras sinceras de Ricardo. «Que es más importante ser fuerte juntos que ser fuerte solo». La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero Jessica siguió sumida en sus pensamientos. Al día siguiente, Ricardo regresaría a México, y ella tendría que vivir con esta vergüenza para siempre. Pero aún quedaba una verdad aún más sorprendente. La verdadera razón por la que Ricardo había participado en este entrenamiento, a la mañana siguiente, Ricardo se estaba preparando para su partida. Era el último momento antes de irse al aeropuerto. Todos los SEALs habían salido a despedirlo. La atmósfera era completamente diferente a la de un mes antes. Ahora sus ojos estaban llenos de respeto y nostalgia. El coronel Rogers se acercó a Ricardo. Tenía otro documento en la mano. Era el resultado de haber estado en contacto con el cuartel general de la Armada de México durante toda la noche. «Hay algo que quiero verificar por última vez antes de que se vaya». La expresión de Ricardo se puso ligeramente rígida. Parecía estar esperando algo. El coronel Rogers desdobló el documento y comenzó a leer una verdad sorprendente. Era la verdadera razón por la que Ricardo había participado en este entrenamiento. Era una sanción disciplinaria, una amonestación por desobediencia de órdenes durante una operación de rescate de rehenes en aguas de Somalia en enero del año pasado. A pesar de que la operación terminó con éxito, Ricardo había desobedecido la orden de retirada de su superior y se había vuelto a infiltrar solo en territorio enemigo. La razón era simple. Había niños pequeños rehenes que no habían sido rescatados. El resultado fue perfecto.
Se rescató a los 12 civiles, y no hubo víctimas. Pero el ejército valora el proceso más que el resultado. La desobediencia de órdenes era desobediencia de órdenes. Lo más sorprendente era que esto no había sucedido solo una o dos veces. Solo el año pasado, hubo 3 incidentes similares. Todos fueron acciones unilaterales para rescatar a civiles, especialmente a niños pequeños. La cúpula había juzgado que Ricardo era demasiado emocional. Se evaluó que priorizaba los sentimientos humanos sobre el juicio frío. Por lo tanto, se le hizo participar en este programa para que aprendiera una forma de pensar más sistemática y disciplinada a través del entrenamiento conjunto con el ejército estadounidense. En otras palabras, para Ricardo, este entrenamiento fue un castigo, no una recompensa. Los miembros de alrededor se sorprendieron al saber esto. Especialmente Jessica se puso pálida. La persona a la que había despreciado y humillado durante un mes era un verdadero héroe que había arriesgado su vida y desobedecido órdenes para salvar a niños pequeños. Ricardo había estado con la cabeza baja mientras se revelaban todos estos hechos. Parecía avergonzado, pero de lo que se avergonzaba no era de la desobediencia de órdenes, era de que sus acciones hubieran causado problemas a la unidad. El coronel Rogers le preguntó a Ricardo si se arrepentía. La respuesta de Ricardo fue firme. No se arrepentía en absoluto. Dijo que si se volvía a presentar la misma situación, haría lo mismo. En ese momento, todos se dieron cuenta. Esta era la verdadera imagen de un soldado. Este era el corazón de un verdadero héroe. Las órdenes y la disciplina son importantes, pero más importante que eso es la vida humana. Jessica derramó lágrimas. Se dio cuenta de lo vergonzosa que había sido todas sus acciones durante un mes. Especialmente las palabras humillantes que había dicho el primer día le atravesaron el corazón. Pero Ricardo seguía siendo humilde. Dijo que no era un héroe, que solo había hecho lo que tenía que hacer. Al contrario, confesó que a través de este entrenamiento había aprendido la importancia del trabajo en equipo y que se dio cuenta de que hacer las cosas juntos puede ser más fuerte que hacerlas solo. El coronel Rogers dijo honestamente que la llegada de Ricardo no había sido un castigo, sino una bendición para ellos. Dijo que ellos habían aprendido mucho más y que Ricardo les había mostrado lo que es un verdadero soldado y lo que es el verdadero valor. Los otros miembros estuvieron de acuerdo. Confesaron que solo tenían orgullo por ser SEALs, pero que ahora sabían lo que es el verdadero orgullo. La hora de partida del aeropuerto se acercaba. Cuando Ricardo se levantó con su maleta, todos los miembros lo rodearon. Era una escena completamente diferente a la de un mes antes. Jessica se disculpó sinceramente por última vez. Ricardo, por el contrario, le agradeció. Dijo que ella lo había hecho más fuerte, que al principio se había enojado, pero al aguantar, se dio cuenta de lo que es la verdadera fuerza. Ricardo se despidió con sus últimas palabras. El mar conecta con todo, y luego abandonó el centro de entrenamiento. Después de que Ricardo se fue, el centro de entrenamiento se quedó en silencio, pero algo había cambiado en el corazón de todos. Fue un día en que aprendieron lo que es un verdadero héroe y lo que es la verdadera fuerza. Ahora sabían que la persona más pequeña puede ser la más grande, que la persona más silenciosa puede ser la más fuerte, y que un verdadero héroe no es alguien que se ve llamativo, sino alguien que hace lo que debe hacer en silencio. Una semana después de la partida de Ricardo, el centro de entrenamiento de los SEALs volvió a la normalidad en la superficie. Llegaron nuevos aprendices, y los miembros existentes continuaron con sus rutinas, pero todo había cambiado. Jessica ya no era la persona arrogante de antes. Al tratar con los nuevos aprendices, no los juzgaba precipitadamente. Decidió que nunca más volvería a juzgar a las personas solo por su apariencia, especialmente con los miembros de intercambio de otros países, mostraba un cuidado aún más meticuloso. Aunque su idioma fuera torpe o parecieran pequeños, primero intentaba conocer su verdadera esencia. Mike y Brad también eran iguales. Todavía tenían orgullo por ser SEALs, pero se dieron cuenta de que eso no debía ser una razón para menospreciar a los demás. Aprendieron que la verdadera fuerza no viene de menospreciar a los demás, sino de reconocerse y aprender unos de otros. El coronel Rogers colgó una foto de Ricardo en la pared de su oficina.
Era una foto grupal tomada el último día de entrenamiento. La figura del pequeño hombre latino de pie en el centro ya no se sentía incómoda en absoluto. Al contrario, parecía la más natural. El coronel solía contar la historia de Ricardo a los nuevos instructores. Era un material educativo vivo que mostraba lo que es el verdadero liderazgo y el verdadero coraje. El tamaño no importa, lo que importa es el tamaño del corazón, se convirtió en una frase habitual del coronel. Mientras tanto, ¿cómo le estaba yendo a Ricardo, que había regresado a México? Regresó a su unidad y participó de nuevo en el entrenamiento diario. El mes en Estados Unidos le pareció un sueño. Sus superiores le preguntaron sobre su experiencia en el entrenamiento. Ricardo respondió simplemente que había aprendido mucho y que se había dado cuenta de la importancia del trabajo en equipo. Pero el cambio realmente importante estaba ocurriendo en otro lugar. Las miradas de los compañeros de Ricardo hacia él habían cambiado. La experiencia de haber entrenado durante un mes con los SEALs de Estados Unidos se convirtió en un gran activo. Sobre todo, Ricardo mismo había cambiado. Antes, estaba acostumbrado a hacer las cosas solo, pero ahora participaba activamente en el entrenamiento con sus compañeros. Incluso, transmitió a sus compañeros las tácticas de equipo que había aprendido en Estados Unidos, porque se dio cuenta de que compartir lo que había aprendido era el verdadero aprendizaje. Unos meses después, Ricardo recibió una noticia especial. Había llegado una carta oficial de agradecimiento del cuartel general de los SEALs de Estados Unidos. Era una carta firmada por el coronel Rogers y todos los participantes del entrenamiento. En la carta se decía que habían aprendido mucho gracias a Ricardo. Especialmente, estaba llena de palabras de agradecimiento por haberles hecho comprender lo que es el verdadero espíritu de un soldado y el verdadero espíritu de sacrificio. Al final de la carta, había un mensaje personal de Jessica. Para Ricardo, usted me dio la lección más valiosa. Gracias por enseñarme lo que es la humildad y lo que es la verdadera fuerza. Siempre lo respetaré. Ricardo leyó la carta y sonrió serenamente. Recordó aquellos días. Al principio, realmente se había enojado. Especialmente las palabras humillantes de Jessica fueron difíciles de soportar, pero al aguantar, se dio cuenta de que esforzarse por comprender es una fuerza mayor que enojarse. Que perdonar es lo que hace una persona más fuerte que vengarse. Y sobre todo, aprendió que la verdadera victoria no es someter al oponente, sino reconocerse mutuamente y crecer juntos. Un año después, Ricardo volvió a participar en otro entrenamiento conjunto internacional. Esta vez no fue una sanción, sino una verdadera recompensa. Sus compañeros lo despidieron antes de partir al aeropuerto. Esta vez, revela tu identidad desde el principio, dijo uno de sus compañeros medio en broma. Ricardo se rió y respondió, es más divertido mostrarlo poco a poco, pero ahora era diferente. Incluso si lo ignoraban como antes, tenía la confianza de no enojarse, porque sabía que podía aprender más de esas experiencias. Mientras el avión despegaba, Ricardo miró el mar azul por la ventana. El mar realmente conectaba con todo. El mar de México, el mar de Estados Unidos, y todos los mares del mundo estaban unidos como uno solo. Los corazones de las personas también eran así. Aunque hablen diferentes idiomas, tengan diferentes culturas y sean de diferentes países, al final pueden conectarse con el mismo corazón. Esta era la verdadera fuerza, no ganar a los demás, sino ganarse a uno mismo. No enojarse, sino aguantar y comprender. No ser sobresaliente solo, sino crecer juntos. Y sobre todo, no rendirse aunque parezca débil. Seguir su propio camino hasta el final aunque parezca pequeño. Este era el significado de la verdadera fuerza que Ricardo había aprendido. Y esta es también una valiosa lección que todos debemos recordar. Lo que se ve por fuera no lo es todo. Lo que realmente importa es la verdadera esencia oculta en el corazón. No juzguen a nadie demasiado fácilmente. Esa persona podría tener una historia y experiencias que no pueden ni imaginar. Y recuerden, la persona realmente fuerte no es la que grita, es la que, en silencio y con constancia, hace lo que debe hacer, como una persona con un corazón tan profundo como el mar y tan amplio como el mar. Gracias por ver la historia de hoy. Dejen un comentario para decirnos desde dónde vieron este video
Así tendremos un canal para hablar con ustedes, los espectadores. Gracias.